Hablemos sobre sólidos platónicos. ¿Qué son los sólidos platónicos? Los sólidos platónicos son figuras geométricas tridimensionales, tales que se componen de figuras más sencillas. Hablo de las figuras de dos dimensiones. Nosotros en matemáticas sabemos que existe una infinidad de polígonos regulares. ¿Qué son los polígonos regulares? Pues son los que conocemos comúnmente en la vida cotidiana como aquellas figuras que tienen 3, 4, 5, 6, hasta 8 lados, incluso más. Se sabe que tienen una cantidad infinita de lados. Pero fíjense que nosotros sabemos que a partir de una cantidad infinita de polígonos regulares, podemos definir solo 5 poliedros tales que todas sus caras son regulares. ¿Cuáles son estas? Pues fíjense que, por ejemplo, tengo este de aquí. Este de aquí es conocido como el tetraedro, o bien para mucha gente no será muy familiar hablar acerca de las pirámides. ¿Qué define una pirámide? Fíjense que son 4 caras similares, todas son equivalentes precisamente, son triángulos equiláteros. Se llama tetraedro por la palabra tetra, que viene de 4, y edro, que viene de cara. A continuación, por ejemplo, les puedo presentar al siguiente. Es el que todo el mundo conoce comúnmente como cubo. El cubo lo definimos como el hexaedro, que quiere decir figura de 6 caras. Todas sus caras son polígonos regulares, en particular estamos hablando de un cuadrado. El siguiente en la lista es el que conocemos comúnmente como el octaedro. Octaedro, como ya se lo podrán imaginar, viene de 8 caras y son 8 triángulos todos iguales entre sí. Es esta bonita figura que parece una especie de diamante, ¿vale? Bueno, a continuación les presento el siguiente en la sucesión. Es el que se conoce como el dodecaedro. ¿Por qué dodecaedro? Pues nosotros podemos ya intuir a estas alturas que se llama dodecaedro debido a que tiene 12 caras. Pero a diferencia de las que ya les he presentado hasta ahora, esta figura no tiene triángulos ni cuadrados. Tiene una figura muy particular que nosotros llamamos pentágono. Una figura de 5 lados. A continuación, les presento al icosaedro. ¿Por qué se llama icosaedro? Pues nosotros vemos que al contar todas sus caras, esta figura en particular tiene 20 caras. Y cosa viene de 20, son 20 caras regulares. Y viene formado, lo pueden notar aquí, por triángulos. Ok, pero hablemos un poquito acerca de Platón. ¿Qué fue lo que Platón vio dentro de estas figuras? Pues él lo que en aquel momento intuyó es que quizás las matemáticas podían explicar el orden de la naturaleza. Así él se dio la tarea de poco a poco ir deduciendo cualidades místicas, por así decirlo, de estas figuras que les acabo de presentar. Entonces, ¿él qué pensó? Pues que la naturaleza esencialmente tiene que componerse por alguna especie de elementos muy fundamentales, los 5 elementos primordiales de todo el cosmos. ¿Cuáles son esos? Pues muchos de nosotros hemos escuchado hablar del fuego, por ejemplo. Para Platón venía siendo representado por el tetraedro. Si se dan cuenta, la forma que tiene toda flama tiene forma puntiaguda, ¿sí? Nos pica cuando lo tocamos. Ese de aquí representa al fuego. ¿Cuál sería la Tierra? La Tierra viene siendo el elemento más rígido, el más estable de todos. ¿Y cuál de estos tendrá la base más regular y más sólida? Pues tenemos al cubo. El cubo es como la figura más inamovible de todas. Ese de aquí representa a la Tierra. ¿Qué nos faltaría? Pues tenemos al aire, por ejemplo. El aire se caracteriza por ser el elemento más liviano de todos. ¿Y cuál es ese? Es el llamado octaedro. Fíjense que yo les comentaba a un principio que esta figura tiene forma de diamante. Si yo soplo en él cual reguilete, puedo darme cuenta que la figura gira. Es liviana, se deja llevar por el aire. ¿Qué nos faltaría en la sucesión? Nosotros veríamos que ya tenemos fuego, tierra, aire, pues nos faltaría el agua. El agua sería el que parece más una esfera de todas. Es el que conocemos como el icosaedro. Entonces, este de aquí sería el agua. Pero nos falta un quinto elemento. ¿Cuál puede ser? Pues para los filósofos antiguos les faltaba un quinto elemento que era algo que no podíamos ver, pero sin embargo mantenía unificado
todas las fuerzas del universo, y es al que denominaron como el conocido éter, que sería el dodecaedro, la figura que nos falta. Entonces, ¿por qué el dodecaedro es tan importante? El dodecaedro es tan importante porque la propia palabra de dodecaedro lo define. El éter, como lo denominaron, significa el aliento de los dioses, es decir, esa sustancia universal que mantiene todo unido, que mantiene al universo funcionando en una cierta armonía cósmica. Entonces, esto sería el quinto elemento, el que le da su esencia a todo lo que existe. Entonces, para Platón y para muchos griegos antiguos, esto quería decir. Pero tiempo después nos dimos cuenta que existe una propiedad fundamental entre todas estas figuras, y es que tienen algo llamado dualidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues fíjense que si yo tomo al octaedro y lo proyecto en dos dimensiones, ¿qué figura aparece aquí? Un cuadrado. Pero noten la ilusión que se ve hacia el interior. Aquí tenemos como un cubo contenido dentro de la figura. No sé si lo puedan ver. Pero entonces lo que tenemos es de que esta figura lo que hace es tener dualidad con el cubo. Nos podemos imaginar que hay un cubo contenido en el interior. Pero, fíjense algo más curioso. Ya les presenté al icosaedro. Este representa al agua. Pero si nos fijamos en esta proyección desde arriba, ustedes lo están viendo como en un plano de dos dimensiones, nos damos cuenta que, ¿qué figura aparece aquí en particular? Tenemos una forma de casita, es el pentágono. ¿Y qué figura se formaba a partir del pentágono? Pues tenemos al dodecaedro. Resulta ser que tanto dodecaedro como icosaedro tienen dualidad. Entonces nos damos cuenta de una cosa. Las figuras se complementan entre sí. Si ustedes ven en su proyección a la pirámide, pues podemos ver otra pirámide. El tetraedro tiene dualidad consigo mismo. Esto repuntó mucho en la cabeza de un astrónomo muy importante para la historia de la humanidad llamado Johannes Kepler. ¿Qué fue lo que Kepler imaginó? Él imaginó un modelo cosmológico en el cual se explicara la órbita de todos los planetas del sistema solar a partir de un orden matemático, porque él quería demostrar la existencia de un Dios matemático. ¿Y qué hizo él? Él, a partir de esta propiedad de dualidad, lo que hizo fue intentar contener sólidos dentro de sólidos, es decir, poliedros, para poder representar con cada uno de ellos la órbita de cada uno de los planetas alrededor del Sol. El Sol estaría en el centro, seguido por cada una de estas capas. El dodecaedro contendría a toda la bóveda. ¿Por qué? Porque recuerden el éter que viene siendo esta esencia universal. Suena místico, pero es muy hermoso desde cierta perspectiva pensar cómo desde el origen del pensamiento y el razonamiento matemático se ha intentado dar esta explicación a todo lo que nos rodea. Pero tengo algo más que decir. Aquí nos podemos dar cuenta que, como ya les platicaba, el icosaedro tiene dualidad con el dodecaedro, tiene forma de casita. Pero ¿qué pasa si lo vemos desde arriba? Pues noten una cosa, y es de que si vemos esta proyección desde arriba, notamos una cosa, y es que se ve una estrella en la parte superior. ¿Sí lo vemos? Entonces resulta ser que este pentágono, la unión de todos sus vértices, nos define una estrella de 5 picos. ¿Y qué pasa aquí? Pues nos damos cuenta que esa estrella de 5 picos, si nos ponemos a jugar con ella matemáticamente, resulta ser que todos los lados que definen a la estrella nos denotan la proporción áurea. ¿Y qué es la proporción áurea? Muchos de nosotros la habremos visto en muchas fotografías, en algunas pinturas incluso, que muchos patrones del universo guardan esa proporción. Lo verán como una forma de caracol que se va introduciendo en el interior de un rectángulo. Y es así, amigos y amigas, como nos damos cuenta que la belleza de las matemáticas siempre se guardará en el interior del razonamiento humano. Lo veremos desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Nos estamos viendo.